En Romanos capítulo 6, nosotros vemos al apóstol Pablo que nos dice que si vamos a seguir pecando, ¿qué concluiremos? Que vamos a seguir. Él ya había explicado que la gracia de Dios es abundante. ¿Vamos a persistir en el pecado o nos ponemos en armonía con su voluntad? Y él contesta, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Romanos 6:2. Si hemos muerto, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6:4. Jesús fue bautizado por aspersión. A él se le derramó el agua en su cabeza, como simbolizando que se derramaría el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino y se posó en su hombro. Y San Pablo aquí no está diciendo que haya sido bautizado de otra manera, sino que nosotros hemos muerto al pecado. Que hemos muerto al pecado no está diciendo que debemos bautizarnos por sumersión, sino que morimos a una vida de pecado, así como Jesús murió por nuestros pecados. De la misma manera que cuando Cristo resucitó, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, derramada en su cabeza el agua, y como cuando se baña uno en regadera, recibe uno el agua derramada en la cabeza, porque el agua nos limpia de toda inmundicia. Vivimos una vida nueva cuando nos ha limpiado Jesucristo. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muera queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Hay una parte del bautismo, es la muerte de nuestra vida pecaminosa. Hay otra parte en la resurrección, una vida nueva en Cristo. Y el Evangelio involucra la totalidad de esta transformación. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantados de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera, Dios espera eso de nosotros, que podamos cambiar nuestra vida en la resurrección simbolizada, vivir revestidos de Cristo, la vida de Cristo. Versículo 11. De la misma manera, de una vez, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en el cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan justicia. Ofrézcanse también como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol los desafía a que puedan vivir una vida de santificación en Dios, así como necesitamos para morir una vida de pecado. También necesitamos una vida de Dios, una vida que Jesús espera que vivamos. Desde el versículo 15 en adelante, San Pablo introduce un tema de esclavos de la justicia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Seguimos haciendo lo que queremos. Es por gracia que somos salvos, pero ahora que somos salvos, vamos a continuar pecando, porque no es la ley la que nos salvó, sino la gracia. Y Pablo contesta, no, de ninguna manera. Versículo 16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado, claro que ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. O somos esclavos del pecado que lleva a la muerte, o somos esclavos de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida y en efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los medios de socorro para la impureza que llevan más a la maldad, ofrezcan la hora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Romanos 6:19. El hecho de que hayamos salvos por gracia tiene que significar que hay un cambio en la vida. Si antes servíamos al pecado, ahora sirvamos a Dios. Si antes sirvamos a los deseos y a la impureza que llevaba la maldad, ahora que lleva a la santidad. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y lo que San Pablo hace instantáneamente en este capítulo, en estos escritos, es mostrar que la salvación es por gracia. Yo no puedo ganarla por méritos, por dinero, ni por bautizarme por inmersión, ni nada de eso, porque yo no tengo mérito. La salvación es un don que Dios nos da. Pero cuando recibimos esa salvación, que es por gracia, San Pablo nos desafía que vivamos en armonía con la voluntad del Señor, dependiendo del... Somos justificados por intermedio de la fe, por la obra de Cristo, y somos santificados por intermedio de la fe, por la obra de Cristo. En el Evangelio encontramos la historia de aquella mujer perdonada en sus pecados, aquí Jesús, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más, no continúes. Solo Cristo puede ofrecerme el perdón de mis pecados pasados y la fuerza y el poder para vencer los pecados futuros. En ambos necesito la presencia del Señor. No hay como desestimar la gracia para ser perdonados. No hay como desestimar la gracia para crecer en la santificación. Por eso vamos a aferrarnos a Jesús una vez más, no solo para que nos perdone nuestros pecados, para que nos haga vencedores sobre el pecado. No solo para que nos libre de la esclavitud del pecado, para que nos haga esclavos de Él y de su justicia, porque esa es la verdadera libertad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro, Señor, bendice a todos nuestros hermanos que nos oyen, Señor, todos nuestros amigos. Y si alguien de los que escuche o miran todavía no ha experimentado en su vida el bautismo que lo une contigo, que perdona su pasado, el derrame del Espíritu Santo, el agua, porque el que no recibe de agua y Espíritu que ha sido derramado en la cabeza de cada uno, por derramamiento de tu agua, sí hemos sido salvos, para que Él te acepte definitivamente como Señor y Salvador. Bendícenos y bendícelos. Te lo pido y te lo agradezco, todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.